Iniciamos este bloque con noticias internacionales. Una multitudinaria protesta de trabajadores del Estado se registró en Buenos Aires en rechazo a las medidas del gobierno de Mauricio Macri sobre la revisión de los contratos de los empleados públicos. La movilización fue convocada luego que la semana pasada el gobierno anunciara la revisión de 24.000 contratos estatales y 11.000 concursos realizados desde 2013. Una medida que se confirmó este martes en el boletín oficial como parte de un decreto presidencial. La preocupación aumenta en la clase trabajadora que vio reducido su poder adquisitivo con el levantamiento del control cambiario que trajo consigo una devaluación del peso en 30% y un alza de la inflación. Movilizándonos hacia el Ministerio de Trabajo de la Nación en demanda de un bono de 5.000 pesos que compense las medidas económicas que ha tomado el gobierno nacional de Mauricio Macri. Y todos nuestros salarios se van a la canasta básica y a las cuestiones básicas para vivir. La devaluación beneficia solamente a los grandes exportadores y a los trabajadores nos vuelve para atrás. Según un informe del diario La Nación, el plantel de la administración pública creció 54% en los 12 años de gestión kirchnerista, iniciada en mayo de 2003, pasando de unos 240.000 a más de 370.000 empleados. A 2 días del receso estival en el Poder Judicial y el Congreso, el presidente Macri apuró decretos y polémicos nombramientos, mientras descansa con su familia en el sur de Argentina. Y con 8 periodistas asesinados en el año 2015, México fue el país de América Latina más peligroso para la profesión, según un informe anual de Reporteros Sin Fronteras que además registró en total 67 reporteros muertos en el mundo. La lista de países más peligrosos para los periodistas en 2015 está encabezada por Irak, con 11 asesinados, y Siria con 10, seguidos por Francia, que con 8 muertos ocupa el tercer lugar a causa del ataque contra el semanario Charlie Hebdo hace casi un año. En México, los estados de Veracruz y Oaxaca, en el sur del país, son los más peligrosos para los reporteros, víctimas de las mafias o de dirigentes políticos locales cuyos actos de corrupción habían denunciado. En otras épocas, los periodistas podían escapar de esos atentados para refugiarse en regiones más tranquilas, pero el asesinato de Rubén Espinosa en la capital el 31 de julio demostró que hoy en día no existe ningún refugio para los periodistas amenazados, indica la organización. Espinosa apareció muerto con heridas de tortura junto a 4 mujeres en un apartamento de la capital mexicana. Había huido del estado de Veracruz. Su muerte levantó una ola de indignación y puso en evidencia la vulnerabilidad de la profesión en México. En todo el mundo hay actualmente 54 periodistas tomados como rehenes contra 40 en el 2014, aunque este año hubo menos secuestros que el anterior. En total, 787 periodistas fueron abatidos en el mundo desde el 2005 durante el ejercicio de su profesión. Si se suman a la lista las muertes sospechosas, la organización contabiliza un total de 110 reporteros muertos. El argentino anunció que 21 personas fueron condenadas a penas de hasta 9 años de prisión por el accidente de un tren en el año 2012 que dejó 51 muertos y 789 heridos. Entre ellas hay un empresario ferroviario y 2 exsecretarios de Estado de Transporte, anunció el tribunal. Los jueces sentenciaron al concesionario de trenes de Buenos Aires, Claudio Cirigliano, a 9 años de cárcel por el delito de administración fraudulenta con estrago culposo. Las penas fueron de 8 años para el exsecretario Juan Pablo Schiavi y 6 para su antecesor Ricardo Jaime. Entre los 21 condenados está también el maquinista Marcos Córdoba, que deberá cumplir 3 años y medio de cárcel. Y 2 años después de la muerte en Guinea por el primer paciente por ébola, el país quedó oficialmente libre de la epidemia, 6 semanas después de la curación de su último paciente, un niño nacido con el virus. La Organización Mundial de la Salud anunció el fin de la transmisión del ébola en Guinea, transcurridos 42 días, es decir, 2 periodos de incubación desde que la última persona infectada diera negativo por segunda vez en la prueba de detención. La OMS felicita al gobierno de Guinea y a su pueblo por haber logrado detener la epidemia del ébola en su país, un logro importante, afirmó en un comunicado el representante de la Agencia de la ONU en Guinea. El país entra ahora en un periodo de vigilancia reforzada de 90 días para poder identificar rápidamente cualquier nuevo caso e impedir así la propagación del virus. La epidemia del ébola en África Occidental, la más grave desde que se identificó el virus en África Central en 1976, comenzó en Guinea a
finales del 2013. Desde entonces, el virus ha dejado más de 11.300 muertos, de 29.000 casos censados, el 99% de los cuales se detectaron en 3 países limítrofes, Guinea, Sierra Leona y Liberia, si bien la OMS estima que el balance oficial es muy inferior al número real de casos. Por primera vez desde hace 2 años, estos 3 países han detenido las cadenas de transmisión en el origen de esta epidemia devastadora, subrayó hoy el director regional para África de la Organización Mundial de la Salud. Y la policía detuvo en Bruselas a 2 personas sospechosas de preparar atentados en la capital belga durante las fiestas de fin de año. Según la fiscalía, se les acusa por amenazas y participación en actividades de un grupo terrorista, y a uno de ellos, señalado como dirigente, también por reclutamiento. Los agentes les incautaron material informático, ropa de entrenamiento de tipo militar y material de propaganda del grupo Estado Islámico. Los registros no tenían ningún vínculo con los atentados de París, que dejaron 130 muertos el pasado 13 de noviembre. Bruselas, que alberga las instituciones de la Unión Europea y la sede de la OTAN, se encuentra en nivel de alerta antiterrorista 3 de una escala de 4. Y al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un suicida talibán estrelló su motocicleta contra un organismo gubernamental en Mardán, en el noroeste de Pakistán. El atentado fue reivindicado por Jamaat-ul-Ahrar, una rama de los talibanes pakistaníes. Islamabad lleva adelante una ofensiva contra los insurgentes y otros grupos armados a lo largo de la frontera con Afganistán. Más de 27.000 civiles y miembros de las fuerzas de seguridad han muerto en el país en ataques perpetrados por grupos islamistas armados desde hace una década. La ofensiva se produce en un momento cuando las autoridades pakistaníes y afganas gestionan reuniones sobre diálogos de paz con la insurgencia. Y el Tribunal Supremo de Israel condenó hoy a Ehud Olmert a 18 meses de cárcel firme por corrupción, convirtiéndolo en el primer ex jefe de gobierno que irá a prisión en ese país. Ehud Olmert se convertirá en el primer ex jefe de gobierno israelí que irá a prisión. El Tribunal Supremo de ese país lo condenó a 18 meses de cárcel, acusado de recibir un soborno de más de $15.000 para financiar una de sus campañas electorales. No obstante, la Corte lo absolvió de recibir casi $129.000 a cambio de aprovechar su cargo de alcalde de Jerusalén entre los años 1993 y 2003 para ayudar a los promotores de un proyecto inmobiliario a superar obstáculos legales. En mayo de 2014 había sido condenado por las 2 acusaciones. Olmert, primer ministro entre 2006 y 2009, deberá presentarse ante las autoridades el 15 de febrero para iniciar su periodo de detención.